¿Qué pasó el 12 de febrero del año 2014? En estos eventos que después públicamente se conocieron como La Salida, con la acción de dirigentes opositores como Leopoldo López. ¿Qué pasó el 12 de febrero y qué pasó después en esta agenda, además de movilización y de protestas? Vamos a conversarlo con el periodista, expreso político y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien además fue testigo de esos hechos. Bienvenido, Carlos Julio. Sí, muchas gracias por la oportunidad y recordar esos hechos de protesta popular, pero también de dolor por las víctimas que cayeron en esos días. Carlos Julio, ¿cómo se llega a la protesta del 12 de febrero? Sí, en ese momento, luego de la reelección de Nicolás Maduro, cuando fue electo Nicolás Maduro en el año 2013, en ese momento se dieron varias reuniones desde los dirigentes políticos hasta los luchadores sociales en torno de ver cómo reactivábamos el tema de las protestas de calle, viendo la posibilidad de que ya estaba acrecentándose el tema de la crisis que posteriormente pudimos ver en el año 2015, 2016 con esas grandes colas por el tema de la comida. En ese momento se convocó una movilización por el 12 de febrero, convocada por Leopoldo López, pero en buena parte por el movimiento estudiantil, por líderes vecinales. Nosotros participamos en esa convocatoria porque fuimos desde la sociedad civil, y recuerdo que esa movilización salió de Plaza Venezuela. En ese momento nosotros nos tocó encabezar esa movilización en conjunto con buena parte de la dirigencia política y llegamos pacíficamente a las puertas de la Fiscalía General de la República. En ese momento había un clima de crispación, de miedo, porque ya había amenazas de presencia de colectivos armados y la posibilidad de represión porque estábamos llegando al pleno municipio de Libertadora. Pero es que nosotros ya habíamos protestado y tenemos una ardua lucha en el centro de Caracas, en la Candelaria, en el norte de Caracas. Ese momento fue significativo llegar a las puertas de la Fiscalía. Nosotros nos sorprendió haber llegado a las puertas y que no había ningún tipo de presencia policial. Eso fue lo más grave. Cuando llegamos a las puertas vimos que en la Fiscalía estaba cerrada. En ese momento se toma la decisión, habló Leopoldo López, estuvimos varios de nosotros y decidimos disolver la concentración. Esa fue la decisión. Esa fue la decisión. No fue quedarse a incendiar el Ministerio Público. En ese momento la decisión fue retirarnos. Yo me encontré en ese momento con alguien que perdería la vida un año después, que fue Conan Quintana. Nosotros éramos vecinos de la Candelaria y nos trasladamos con un grupo de líderes vecinales y gente que vivía en el municipio de Libertador. Nos acercamos a la esquina de Monroy, justamente a una cuadra donde posteriormente caería Basis la Cosa. En ese momento pudimos ver presencia de infiltrados, porque eso sí hay que especificarlo, porque en ese momento nosotros veíamos como 1 o 2, 3 personas estaban jugando al tema de quemar algunas cosas. Yo me acuerdo que yo en ese momento le dije a parte del equipo, mira, pueden meterse en mi casa, porque yo en ese momento vivía en la avenida Universidad con mi familia, pero nosotros pudimos ver cómo en un momento llegan colectivos armados. Es decir, se disuelve la manifestación. Y queda disuelta la gente, porque era una marcha muy grande y quedan disueltas en los alrededores de la Fiscalía y en las cuadras aledañas. Pero había infiltrados. Sí, había infiltrados, porque nosotros en ese momento pudimos ver gente que nosotros no reconocíamos fomentando la quema y el enfrentamiento. Estaban como muy envalentonados. Eso no estaba en la agenda. Eso no está en la agenda, porque nosotros desde el mundo vecinal participamos en la construcción de esa movilización. Eso trae como consecuencia cuando llegan colectivos, cuando llegan cuerpos de seguridad del Estado. Además, lo más grave es que no solamente era la represión por parte de funcionarios de la Policía Nacional, sino en ese momento funcionarios del SEBIN, que fue lo más grave. Nosotros en ese momento, cuando ya se dan los intercambios de piedras entre funcionarios policiales y los manifestantes, hay que recordar que en ese momento llegan funcionarios del SEBIN y alguien que dispara, y en ese momento es que se comienzan a escuchar los impactos de bala. Yo me encontraba justamente en la esquina de Monroy, a una cuadra donde se dieron los hechos, y en ese momento nosotros... ¿Quién empieza a disparar? Porque en ese momento pareciera que en ese momento estaba de ministro del Interior Rodríguez Torres. En ese momento pareciera que la población que se encontraba ahí de la manifestación comenzó a protestar. Nosotros lo que queremos acentuar es que para el momento la protesta había terminado. Ahí hubo infiltrados, no es lo que nosotros manejamos esa información porque lo vimos directamente, que estaban acentuando la protesta violenta. En ese momento eso envalentona a la gente, se da una protesta
protesta, que sí hubo intercambio de piedras y perdigones, pero en ningún momento había presencia armada por parte de los manifestantes. En ese momento se da el caso donde hay imágenes tomadas por propios vecinos de la parroquia La Candelaria desde edificios aledaños a donde ocurrió el suceso de Basilda Costa, y en ese instante pudimos ver cómo un funcionario del SEBIN, que después nos enteramos que era escolta de Miguel Rodríguez Torres, dispara desde la tienda Ropas hacia la esquina de Tracabordo, que hasta ahora nosotros la denominamos la esquina de los caídos. Ahí colocamos placas en homenaje a los caídos en esa fecha y posterior, pero los caídos en el municipio Libertador. Ese funcionario dispara hacia allí. ¿Qué ocurre? La gente termina escondiéndose detrás de los carros, la gente muy asustada, y en ese momento, como se pudo ver en un video tomado por vecinos de la Candelaria, pudimos ver cómo dispara este señor y va corriendo Basilda Costa, un niño carpintero que era en Guatire, Guarenas, y recibe el impacto en la cabeza. Él fue el primer asesinado, pero hay que recordar que posteriormente fue asesinado en el proceso de que ya estaba tomado por los colectivos. Fue asesinado Juancho Montoya. En ese momento él fue Juancho Montoya era un colectivo perteneciente a un colectivo armado aquí en Caracas, pero que por un enfrentamiento entre colectivos, esa es la tesis que se maneja, él termina siendo asesinado a media cuadra cerca del Banco Caroní. Incluso nosotros pudimos ver esto como una forma de violencia, donde nosotros en ese sentido rechazamos, y lo dijimos en su momento, porque luego esa esquina, la esquina de Tracabordo, se convirtió en la esquina de los caídos. Ahí se colocaron placas emblemáticas que fueron... Ustedes incluimos a Juancho Montoya, posteriormente a Carlos Moreno, que fue asesinado en la Plaza Estrella en el año 2017, el caso mismo de Conan Quintana, que él fue el que colocó esas placas junto a nosotros, y después él cae víctima de la inseguridad cerca de esa misma parroquia, a pocas cuadras del Ministerio de Interior. ¿Qué ocurre con esto? Generó bastante indignación, porque además se ve que por lo menos la muerte de Basilda Costa era un hombre humilde, un chamito humilde de 23 años, y se convierte en un símbolo. Esto genera, Vanessa, posteriormente, y eso es desmitificando buena parte de la tesis que se manejaba, que las protestas solamente eran en el este de Caracas, en la parroquia La Candelaria, en San José, en Altagracia, en Cotiza. Los vecinos, los ciudadanos salieron a protestar durante todo ese proceso, que, ojo, no tuvo tanta fuerza como en 2017, pero ahí hubo caídos, la represión fue brutal. ¿Cuántas personas fallecieron en las protestas? En las protestas, en el caso, 44 a nivel nacional, pero en el municipio Libertador fueron 3-4 personas, porque fue una persona que fue asesinada en El Paraíso, que todo el mundo recuerda que lo asesinan en un carro, el caso de Basilda Costa, el caso de Juancho Montoya, porque saben que Robert Redman cae enchacado en horas de la noche, y el caso de José Alejandro Márquez. Yo quiero destacar el caso de José Alejandro Márquez. En esas jornadas de protesta nosotros decidimos conectar la reivindicación por democracia con esa sensación que ya se comenzaba a sentir de hambre, de escasez de los recursos, de la falta de agua, porque realmente era conectar la lucha vecinal, la lucha por democracia, con ese dolor y esa rabia que tú sientes cuando no tienes que comer. En ese instante nosotros comenzamos una serie de protestas pacíficas, teniendo como centro la esquina de Basil. En ese momento, a ti te sorprenderá, Vanessa, pero nosotros realizamos una marcha con más de 400 personas, vecinos del norte de Caracas, desde la esquina de Basil, que pasó cerca de la Fiscalía General de República, cerca del Ministerio del Interior. Una marcha conformada por vecinos. José Alejandro Márquez, un chamo de 40 años, él se acercó a la movilización, a mí lo presentan, yo no lo conocía, de tantos vecinos que tenemos en el norte de Caracas, y yo en ese momento ya comenzábamos a ver de que nos habían avisado que venían colectivos armados, que había represión. La línea, cuando terminamos la movilización, era en horas de la noche, eran las 7:30, 8 de la noche. Nosotros le dijimos, mira, retírense a sus casas, muy pendientes, ya terminamos la movilización. Se consiguió un triunfo porque ya habían llegado 2 o 3 colectivos a amenazar.
Él me dijo, no, yo voy a tomar unas grabaciones. Él se encontraba en la esquina. ¿Qué día fue esto? Eso fue 19 de febrero. 19 de febrero de 2014. Ya eran las 9 de la noche, justamente frente a la Plaza La Candelaria, donde está ubicado un Banco de Venezuela, a una cuadra del Ministerio del Interior. Él se encontraba grabando, llegan funcionarios de la Guardia Nacional disparando perdigones. En ese momento fue tomado por video, por vecinos. José Alejandro corre porque de verdad tuvo miedo al ser atacado por la Guardia Nacional, justamente donde ahora hay, por cierto, una sede de la Fiscalía General de la República, frente al edificio Doral Center. Él se cae en una parada, cae, y luego la Guardia Nacional le comienza a entrar a patadas. Eso fue tomado. Pudieron reconstruir incluso porque eso se tomaron videos. Hay videos en las redes sociales donde José Alejandro le cayeron a patadas y lo montaron en la camión de la Guardia Nacional, en una camioneta, como si fuera un saco de papas. José Alejandro era un chamo de 40 años, vivía frente al Universal, ingeniero, un muchacho que, como cualquier venezolano, salió a protestar. Luego, 3-4 horas después, los mismos guardias nacionales lo lanzan en las puertas del Hospital Vargas. Él tenía el cerebro desprendido. Es decir, él no murió fruto de la caída, que fue lo que quisieron argumentar. Fue porque le reventaron y es algo muy fuerte, porque en parte yo me sentí responsable porque esa movilización la convoqué yo a través de nuestra organización no gubernamental. Entonces, si esto ocurre a puertas del Ministerio de Interior y Justicia, ¿qué puede pasarle a cualquier vecino o cualquier ciudadano cuando termina preso por parte del gobierno de facto? Carlos Julio, tenemos entonces el asesinato de Basilda Costa, que responsabiliza directamente a un funcionario del SEBIN. Sí. El asesinato de Juancho Montoya, que responsabiliza a otro grupo colectivo. Pero igual armado. Quiero aclarar, Vanessa, de que aquí no hay muertos rojos. No, en absoluto. No hay muertos azules, sino víctimas de la represión de un gobierno que no considera los derechos humanos. No, en absoluto no. Era por la precisión. Márquez, asesinado por la Guardia Nacional, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Y hablamos de un cuarto crimen. De un cuarto que fue un señor, que por cierto era trabajador del Tribunal Supremo, un abogado, que termina siendo asesinado en las inmediaciones de la Plaza Madariaga. Ese sí no está involucrado en ningún tipo de la protesta, pero también es contado. Nosotros recordamos esos sucesos con dolor, con rabia, pero también con una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que a la hora de la protesta, nosotros como ciudadanos, y por eso es que te repetí esa frase, no hay muertos rojos ni muertos azules, porque posteriormente se pudo demostrar. La ciudadanía en ese momento salió a protestar más allá de un llamado que podía darle la dirigencia política, sino fue por su sentimiento, por su rabia, por el dolor que tú sientes por la ausencia de un Estado de Derecho, porque en ese momento era como el comienzo de lo que pudimos ver posteriormente. En el 2015 terminé yo detenido, en el 2017 vuelvo a caer detenido por el tema de las protestas en el centro de Caracas. Y algo que es importante, de que en ese momento se dieron protestas en el municipio de Libertador, no simplemente se dieron protestas en el este de Caracas, eso siempre hay que recordarlo, y eso fue como el comienzo de una serie de protestas que se dieron posteriormente. 2015 por el tema de la comida, 2017 esa gran rebelión popular, y que yo creo que la mayor expresión de esas primeras protestas en el municipio de Libertador se dio cuando en el año 2019, porque todo eso está conectado, más allá incluso de la juramentación de Juan Guaidó, todo el mundo recuerda, días antes, la protesta en los barrios populares de Caracas, donde te decían, no tengo agua, no tengo luz, Maduro vete para, ustedes ya saben dónde. Es decir, un sentimiento de exacerbación, de rabia por parte de la ciudadanía, y que sobre todo, algo que es importante, el dirigente político debe asumir una responsabilidad, y esa responsabilidad es estar con su ciudadanía, encabezando las protestas más allá de un discurso. Ahí vamos con la pregunta directamente sobre Leopoldo López. Carlos Julio, ¿es Leopoldo López responsable de lo que sucedió? Yo creo que ese 12 de febrero y a partir del 12 de febrero, porque sobre eso lo responsabiliza el gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que Leopoldo López, al igual que todos nosotros, convocó una manifestación, y yo creo que la protesta pacífica está consagrada en la Constitución.
Yo creo que Leopoldo López no había algo más detrás de eso. No, yo creo que simplemente lo que se estaba buscando era una serie de protestas que incluso más allá de la salida de Nicolás Maduro era un tema de reivindicaciones sociales, un tema de reivindicaciones populares, que en el caso de los que protestamos en el municipio de Libertador y que acompañamos ese llamado a la protesta, lo hicimos nosotros desde ese ámbito. Leopoldo López, lo que se le puede en algún momento responsabilizar podría ser algún error en el tema de la conducción política, como todas las responsabilidades que podemos asumir uno de nosotros. Por lo que decías antes, claro, pero es fundamental, y siempre lo hemos dicho, la presencia del dirigente en el campo de la lucha social. Creo que va más allá de las protestas donde tú haces un llamado y no estás allí. Yo creo que en ese momento Leopoldo López, y puedo dar fe de eso, que Leopoldo López estuvo a la cabeza de la movilización, y él estuvo, incluso yo lo tenía a metros en ese instante, él llamó a replegar esa movilización luego de que se cumplió el objetivo. El sentido del año 2014, el sentido del año 2017 e incluso del año 2019, aprovecho esta entrevista para decirlo, la manifestación, la protesta popular es el mecanismo de presión para que conjuntamente se den mecanismos de diálogo para lograr los cambios políticos. El gran error que nosotros creo que hemos cometido es que la protesta, cuando hay la protesta nos negamos al diálogo, y cuando hay diálogo no protestamos. Entonces hay una necesidad, lo he dicho en muchas oportunidades, diálogo y protesta no son antónimos, son necesarios para lograr los cambios políticos y las revoluciones ciudadanas y los cambios que necesita Venezuela. Carlos Julio, el discurso de Leopoldo López fue incendiario, como lo plantean voceros del chavismo. Yo creo que no. O sea, llamó a no, es lo que llamó, no. Él llamó a una rebelión ciudadana, como la que podemos llamar. Hay mucha gente que puede calificar el discurso propiamente de Carlos Julio, el mío cuando llamo a rebelión popular, pero siempre le pongo la acotación pacífica, democrática y constitucional, que incluso está reflejada en nuestra Carta Magna. Yo creo que Leopoldo en ese instante lo que hizo fue acompañar, expresar la protesta popular, y siempre consideré injusto, porque te lo puedo decir como expreso político. Yo estuve en la misma cárcel que Leopoldo López, y yo creo que tú por llamar, y por el mismo llamado a protestar, entonces tú no puedes condenar a alguien aunque difieras de sus ideas, porque yo puedo tener diferencias con Leopoldo en muchas estrategias, incluso de cara a lo que se planteó en el año 2019, cuando nosotros, y lo voy a poner como ejemplo, cuando nosotros acompañamos la juramentación de Juan Guaidó, pero en el momento de la ayuda humanitaria nosotros planteábamos que la salida era la protesta popular, más allá de tú ofrecerle soluciones mágicas, es decir, rebelión popular que estaba en los barrios, más allá de una ayuda humanitaria que era imposible que pudiera entrar, y plantear mecanismos de negociación y diálogo donde la protesta fuera el motor para lograr soluciones acordadas. Claro, lo entendemos así. Ahora, el nombre de la salida realmente describe lo que comenzó a partir de ese 12 de febrero. Yo creo que el nombre de la salida... ¿O es un nombre puesto por otro? Sí, es un nombre puesto por otro, porque te ¿Tú puedo no lo decir, llamarías la salida? Yo no lo llamaría la salida. Yo creo que es el comienzo de una rebelión ciudadana. Nosotros lo manejamos, que luego... Recuerden que en la protesta de 2014 hubo participación de sectores populares, pero no tanto. Es decir, había como un cinturón que llegó Candelaria, San Bernardino, El Paraíso, sí, lo que era la clase media popular. Luego, en 2017, ya se extendió completamente la protesta popular, y luego en el 2019 entra mucho más en los barrios. Yo no lo definiría la salida, porque el objetivo de ese momento, más allá del tema de la salida de Maduro, a pesar de que fueron muy cuestionados los resultados por los cercanos, que estuvo con el tema de Enrique Capriles Radosky, el objetivo era un cambio en la política. Porque había un cambio que tú ya veías, un comienzo de lo que verías, ya estaba viéndose la escasez, no había pan. Es decir, que luego fue un resultado quizás, y nos lo han dicho mucha gente, fue un llamado un poco prematuro, si vamos a un tema de análisis, que luego en 2017 tuvo mucho más fuerza. Pero creo, y lo vuelvo a repetir, todo llamado a la protesta popular, mientras que sea pacífica, democrática y constitucional, es bueno para el país. ¿Se ha hecho justicia con las víctimas de ese 12 de febrero? No.
yo lo puedo decir. ¿Qué pasa con las investigaciones, porque, con las responsabilidades? Por lo menos en el caso de Basilda Costa, Janet Frías, la mamá de Basil, se convirtió casi que en la mamá de todos nosotros, una señora que estuvo allí incluso cuando mataron a Conan Quintana, que fue dirigente social y dirigente estudiantil en Caracas, nos acompañó a enterrarlo, y ella, a pesar de que fue condenado quien disparó a Basilda Costa, nosotros siempre hemos dicho que hay una responsabilidad de alto gobierno. Y ahí está involucrado el ministro del Interior, ahí está involucrado el propio presidente de la República, en ese momento la propia la autoría intelectual. El caso de Juancho Montoya, ahí incluso el autor, ahí quedó como quien dice, no ha habido mucha respuesta. Pero el de José Alejandro Márquez, esos guardias nacionales no fueron detenidos. Al final dicen que fue una caída. Y el caso de José Alejandro Márquez era un vecino de la Candelaria que salió a protestar y su esposa terminó llorándolo cuando incluso, lo debo decir, ese muchacho salió a protestar ese día, pero él tenía planificado irse del país. Es decir, ahí no hubo justicia. Y vuelvo a repetir, no hay muertos rojos ni muertos azules, sino víctimas de la represión de un gobierno que nosotros incluso tiene características fascistas. Carlos Julio, ¿estaríamos a tiempo de hacer justicia 7 años después? Es decir, ¿qué plantearías como activista, como dirigente político, como periodista? Yo creo que sí hay posibilidades de hacer ¿Qué habría que hacer? Yo creo que hay que, más allá de tantas comisiones de la verdad, porque aquí pareciera que es un juego cada vez que llega una Asamblea Nacional, cada vez que quieren como tapar el sol con un dedo con comisiones de la verdad que realmente no son en ningún momento equilibradas. Yo creo que con apoyo internacional, con apoyo de la Organización de Naciones Unidas, con apoyo de la propia Michelle Bachelet, tú comenzar realmente a realizar una investigación y que los responsables paguen y que realmente puedan tener su legítimo derecho a la defensa, porque no es solamente el caso que te mencionaba José Alejandro Márquez, el caso de un niño, Carlos Moreno, que fue asesinado en el 2017 en esa marcha que iba a ir al CNE un 19 de abril. Eso no son simplemente estadísticas y son registros. Nosotros mañana vamos a ir como todos los 12 de febrero a colocarle flores, a pintar la esquina, porque eso se convirtió en un sitio emblemático en Caracas. Y vuelvo a repetir, eso no queda en Baruta, no queda en Chacao, queda en el Atillo, queda en el centro de Caracas, donde hubo muertos, donde hubo caídos, víctimas de un gobierno represor. Miguel Rodríguez Torres es hoy preso político, lo denuncia su familia. ¿Qué plantearías? Con el tema de Miguel Rodríguez Torres. De Miguel Rodríguez Torres, yo siempre lo he dicho, que como preso político él está siendo culpado por conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero realmente él debe pagar sus delitos por estas muertes, no por lo que lo están culpando el día de hoy. Yo no estoy de acuerdo que lo torturen, yo no estoy de acuerdo que esté aislado, porque como él, yo estuve en una cárcel militar preso y yo eso no se lo deseo a nadie. Pero yo lo que digo con el caso de Miguel Rodríguez Torres, con el caso del propio Nicolás Maduro, el caso de Néstor Reverol, ministro del Interior, es que ellos deben ser juzgados ante la justicia por estos delitos de lesa humanidad, pero sobre todo, no de forma vengativa, sino de forma en que pueda darse justicia en función de todos estos casos que realmente cada vez que uno habla de ellos no simplemente es un nombre, sino una persona que salió a protestar por su legítimo derecho a un mejor país. ¿Qué opinas sobre la salida a España de Leopoldo López? Yo no lo voy a culpar, porque cada uno toma su decisión. Yo cuando estuve preso en Ramo Verde, cuando mataron a mi mejor amigo, que era también que fue dirigente estudiantil, todos llegamos en algún momento a pensar el irnos del país. Yo no lo juzgo, creo que él está cumpliendo una misión afuera, pero sobre todo lo que le pido es que la política se hace con conciencia, con estrategia y sintiendo realmente lo que está viviendo el venezolano. Por eso yo le he dicho, Carlos Julio sigue aquí en Venezuela luchando, pero no lo voy a venir a culpar. Él pasó 7 años preso, casi 7 años preso en ese momento, y él quiere compartir con su familia y está cumpliendo una labor desde afuera. ¿Qué salida, para finalizar, Carlos Julio, le ves al conflicto venezolano en este momento? Ahorita estamos en una situación... Tenemos 2 asambleas, Guaidó por una parte, Maduro, que ejerce el mando, por otra. Yo siempre he dicho que hay que buscar soluciones creíbles.
Yo vuelvo a repetir, el dirigente, sea del chavismo o de la oposición, tiene que sentir y vivir los problemas de la gente. Cuando la gente no tiene agua, cuando la gente no tiene luz, cuando la gente no tiene que comer. Entonces yo lo que creo es que, entendiendo todo el tema de la pandemia, hay que incentivar la protesta social, la protesta popular, que sea ese motor para forzar una negociación para que se pueda dar una solución al conflicto por la vía electoral. Solución sería claro, presidenciales. Presidenciales, incluso yo lo digo, elecciones generales. Eso es lo que está pidiendo el ciudadano, pero sobre todo con condiciones mínimas, tampoco Suiza, con participación internacional, pero vuelvo a repetir, con el motor de la protesta social. Hoy la gente está protestando todos los días por sus problemas. Hay que conectarnos nuevamente con el tema político, con la necesidad de que tengamos valores y principios democráticos en un gobierno próximamente y solución de los problemas esenciales del ciudadano, pero que se den a través de la protesta social. Y vuelvo a repetir, diálogo y protesta no son antónimos, siempre expresando el sentir de la gente. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias.